en Educandos. Ok, estamos grabando. A ver, el estado de flujo efectivo es uno de los estados financieros que hay que presentar todos los periodos. Voy a cambiarme de pantalla y voy a colocar aquí un ejercicio que les estaba desarrollando. El estado de flujo efectivo, que es este ejemplo, por ejemplo, que yo les dejé en la clase, lo que muestra es cómo la empresa genera efectivo. ¿Cuáles son las actividades de la empresa que generan el flujo de ingreso o de salida de efectivo? Y para efectos de simplificar la presentación, el estado de flujo de efectivo se divide en tres tipos de flujo. El flujo operacional, o se le llama flujo del negocio, el flujo de financiamiento, que en el fondo es el endeudamiento que utiliza la empresa para poder generar efectivo para sus actividades o sus inversiones, y luego el flujo de inversiones, que en otras palabras es los dineros que destina a adquirir activos que espera que le generen flujos de beneficios más de un periodo contable. ¿Ya? Ustedes ya saben que la operación tiene que ver con el giro del negocio. La operación tiene que ver con cómo la empresa transforma sus recursos de corto plazo para generar valor agregado, para generar ingresos, utilidades. El flujo operacional está compuesto principalmente por activos y pasivos de corto plazo, los que le llaman hoy día los activos y pasivos corrientes. Y dentro de los activos corrientes, los más clásicos son el efectivo o disponible, caja, banco, etc. Las inversiones financieras, ya sean de cobertura o de intermediación. Una inversión financiera de cobertura es aquella que se adquiere para cubrir, como dice la palabra, proteger de derivados financieros a una inversión real. Por ejemplo, cuando se contrata un contrato forward para asegurar el tipo de cambio a una fecha determinada. Lo hemos visto en el caso de las obligaciones que adquiere la empresa en moneda extranjera, ya sea por créditos, por compras con facilidades a proveedores extranjeros, incluso los contratos leasing también lo es. Que la empresa se endeuda o reconoce una obligación en moneda extranjera, pero a un tipo de cambio, a una fecha particular, y nada le asegura que con el tiempo ese tipo de cambio se mantenga, porque obvio, el tipo de cambio no depende de los deseos de la empresa, sino que de la oferta de la divisa respectiva en el mercado y la demanda de esa misma divisa en el mismo mercado. Por lo tanto, para poder protegerse de esas variaciones, existen los contratos de cobertura. Entre ellos están los forward, están los swap, están los warrants y las promesas. También hay instrumentos de futuros para asegurar que un derivado de una operación financiera también quede cubierto ante situaciones de cambio que no son controlables por la empresa. En cambio, las inversiones de intermediación financiera son aquellas que las empresas realizan a través del sistema financiero o sistema bancario, que se hacen principalmente para aprovechar efectivo que está ocioso, recursos monetarios que no están siendo utilizados por la empresa, los saldos en la cuenta corriente, el efectivo que recauda en un día la empresa y que no lo necesita, más que para pagar deudas tal vez en un plazo más, que puede ser 30 o más días. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero mientras tanto? Como el dinero tiene un costo de oportunidad, que es la tasa de interés de ese dinero, entonces las empresas, por principio de administración financiera, debieran tomar ese dinero y colocarlo al menos en un depósito a plazo en un banco. Y si pueden, invertir en instrumentos que son de mejor rentabilidad y que son de bajo riesgo, que le permite al menos mantener el poder adquisitivo del dinero, es decir, ganar una rentabilidad al menos similar que el IPC. Hoy día una rentabilidad igual que el IPC, estamos hablando de una rentabilidad del 9%, que es bien difícil de conseguir. Pero cuando el IPC está en lo normal de los últimos 20 años en nuestro país, que es el 3%, claro, una tasa 3% anual,
una tasa de un 0,5, 0,7% mensual alcanza a cubrir esa variación de IPC anual. Y con eso al menos el dinero no pierde poder adquisitivo. Entonces, las inversiones financieras de intermediación financiera son aquellas que se hacen con el sistema bancario y que principalmente tienen como propósito evitar la pérdida por mantención de saldos monetarios. Esos instrumentos, los instrumentos de inversión, también se utilizan para la inversión física o tangible, es decir, comprar propiedades, comprar activos físicos que le permiten a la empresa desarrollar su actividad de negocio con una mayor rentabilidad porque no tienen que entregarle mayor valor a terceros. Cuando una empresa no posee una propiedad y la necesita para su negocio, tiene la posibilidad de arrendársela a un tercero. Pero ese arrendamiento significa un mayor costo que le quita rentabilidad a la empresa. Es un costo que no significa ganancia para la empresa, todo lo contrario, significa gasto. Entonces la empresa está dejando de agregar valor por sí mismo, entregándole parte del valor que agrega al propietario de ese activo. Para hacerse de ese mayor valor, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir en la propiedad que está arrendando. En vez de arrendarla, comprarla. Y cambia lo que antes era un gasto de arrendamiento por un gasto de mantención o tal vez por un servicio de la deuda porque pidió un crédito para comprar, ¿no? Y aparte de devolver el capital, devuelve los intereses del préstamo respectivo o paga los intereses. Pero ya estamos hablando de un porcentaje mucho menor que lo que le cobra el propietario del activo. Y en ese caso lo que está haciendo es generar más valor para la empresa, incrementar el patrimonio de la empresa. Ese tipo de inversiones genera flujos de salida cuando la empresa invierte, pero también genera flujos de entrada cuando la empresa desinvierte. ¿Cuándo desinvierte una empresa? Como por ejemplo cuando rescata un depósito a plazo. Si tenía un depósito a plazo en una institución bancaria y rescata ese depósito y lo devuelve a la cuenta corriente de la empresa, entonces es un flujo de entrada para la empresa de efectivo. Y a eso se le conoce como una desinversión. Lo mismo cuando una empresa es propietaria de un activo fijo, supongamos un terreno, una maquinaria, un equipo, y vende ese terreno, maquinaria y equipo. Eso genera un flujo de entrada de dinero a la empresa por la desinversión, por la venta de la inversión. Pero también existe el flujo de salida cuando la empresa invierte, cuando la empresa compra acciones de otras empresas, cuando la empresa manda el dinero a un fondo mutuo, por ejemplo, en un banco, invierte en un fondo mutuo, compra cuotas de fondos mutuos, entonces esa salida de dinero, los aumentos de las inversiones significan salida de dinero. Y las desinversiones o liquidación de inversiones o venta de inversiones son entradas de dinero. ¿Ya? Entonces, los flujos financieros son producto de los flujos de inversión son producto de la inversión o desinversión. En cambio, el flujo de financiamiento es el flujo a través del cual la empresa entra dinero cuando se endeuda con terceros y principalmente deudas con instituciones financieras. Ojo, porque pedirle facilidades de pago a un proveedor no es un flujo de financiamiento. El proveedor no está financiando a la empresa, no es su propósito. El proveedor le vende a la empresa con una mínima facilidad de pago, 30 días, 60 días, porque los negocios habitualmente se hacen así, hay una relación de confianza entre proveedor y empresa. Lo mismo hace la empresa con sus clientes. La empresa cuando vende, no necesariamente vende al contado, a veces vende con facilidades de 30, 60, 90 días. Eso tampoco es un desfinanciamiento. No es que la empresa esté aportándole plata a los clientes, lo que está haciendo es dándole unas facilidades de pago. Pero cuando hablamos del flujo de financiamiento, es que el acreedor o el deudor, dependiendo de si la empresa está prestando dinero o está recibiendo dinero, ojo, dinero, no facilidades de pago, dinero. En ese caso, estamos hablando de un flujo de financiamiento. Cuando la empresa consigue en un banco un crédito, es decir, el banco le pasa dinero a la empresa, ese es un flujo de financiamiento positivo y se conoce como una fuente de financiamiento o fuente de flujo de efectivo. Y cuando la empresa paga esos préstamos a los bancos o a las instituciones que le hayan prestado el dinero, entonces es un uso de efectivo.
y se entiende como una salida de efectivo de la empresa. ¿Ya? Luego estos tres flujos, el flujo operacional, el flujo de inversiones y el flujo de financiamiento, componen las tres clasificaciones de flujo de efectivo de una empresa. Y luego, al saldo inicial del efectivo, le sumamos o le restamos el flujo neto del periodo para llegar al saldo final de efectivo. Cuando hablamos de el flujo neto, nos referimos a la sumatoria de los tres flujos. La sumatoria del flujo operacional, más el flujo de inversión, más el flujo de financiamiento. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasa si es negativo? Se resta. Si una sumatoria va a sumar lo positivo y va a restar lo negativo. No es que todo tenga que ser positivo. Si hay flujos negativos entre medio, se restan dentro de la sumatoria. Y si hay solo flujos positivos, todos se suman. Si hay solo flujos negativos, todos se restan. Al final vamos a quedar con una cuenta negativa. Por ejemplo, en el caso que nosotros usamos en la clase, dijimos que la empresa partía con esta situación de balance, ya donde está el balance del año anterior y el balance del año actual. Y veíamos las diferencias que habían entre ellos. Y esa diferencia se le llama variación o sencillamente diferencia. Y la variación lo que muestra son las diferencias positivas o negativas de esos saldos entre esos dos años. Ojo que tienen que ser años correlativos. Yo no podría comparar aquí el 2015 con el 2017. No tiene sentido. Y el 2016, en este caso, es el saldo inicial del año 2017. Este es el saldo final del año 2017. Si lo quieren ver en un flujo de tiempo, supongamos que aquí estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero. Cuando pasamos de diciembre a enero, el saldo que teníamos en el mes de diciembre, el saldo final con el que se cierra el balance y se presentan los valores en las respectivas cuentas del balance, ese saldo pasa a ser el saldo inicial de enero. Con ese saldo comenzamos y va a ser luego el saldo final para el año siguiente, el de diciembre de este año respectivo. ¿Ya? Entonces, los saldos que se presentan en un balance al 31 de diciembre son los saldos finales del periodo anterior y que constituyen los saldos iniciales del periodo siguiente. ¿Bien? Entonces, una vez que conocemos la variación y comparamos, obviamente, por ejemplo, la caja, si antes del año 2016 teníamos 40.000 y el año 2017 ahora tenemos 20.000, quiere decir que salieron 20.000 pesos del efectivo. Si el año 2016 en el banco teníamos 80.000 pesos y en el año 2017 teníamos 50.000, quiere decir que salieron 30.000 pesos. Este caso es al revés. Si en el año 2016 teníamos 85.000 y en el año 2017 tenemos 110.000, ¿qué significa ahí? Aquí los voy a pillar. ¿Entró o salió dinero? Claro, ¿no? Ninguno. Sí, profe, pero ninguna de las anteriores. Eso Ninguna pues. anterior. Ni entró ni salió dinero. Que aumenta la cuenta significa que nos en- compraron más. Pues. entró una deuda, así el beneficio de nosotros, una cosa así. Una cuenta por cobrar, ¿a eso te refieres con una deuda? Claro. Sí. Pero al que dijo ninguno de ambos, tiene razón, porque ni entró ni salió. Pero se postergó en ingreso. Porque si no hubiese dado facilidades de pago a una empresa, ¿qué hubiese pasado? Los clientes pagan en efectivo. Y si pagan en efectivo, entra el dinero a la empresa, sería un flujo operacional. Pero como esos clientes no pagaron, se les dio una facilidad de pago, se entiende que es un uso de efectivo, aun cuando el dinero no se movió.
Recuerde que hablamos de flujo de dinero, solo dinero, cuando hablamos de financiamiento. Cuando hablamos de operación, no estamos hablando de flujo de dinero, estamos hablando de si el dinero entró o no entró, ya sea porque no se vendió o no entró, o porque se postergó el cobro. En este caso, un incremento de la cuenta cliente significa que se postergó el cobro. Debió haber entrado dinero, pero no entró, y yo entiendo que eso es un uso operacional. No es lo mismo que en el flujo de financiamiento. Fíjense acá, cuando tenemos, por ejemplo, deudas con terceros en términos de financieros, de dinero, si yo tenía 16.000 pesos en el año 2016 de deudas con terceros, entiéndase dinero efectivo, y ahora tengo 14.000, ¿qué significa? Significa que le pagué a ese tercero. Ese tercero habitualmente se conoce como un acreedor. Y cuando le estoy pagando a un acreedor, saco efectivo de mi caja para entregárselo a él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Esto fue un uso de 2.000 pesos. Y es de financiamiento porque es dinero propiamente tal. Lo mismo pasa con los préstamos bancarios. En este caso yo tenía 0 en el 2016 y ahora tengo 40.000 en el 2017. ¿Qué significa? Que el banco me prestó 40.000 pesos. Entonces se entiende que es una fuente de efectivo y por lo tanto es de financiamiento porque es el banco el que me está prestando plata. No es un proveedor que me dio una facilidad de pago. No, el banco me pasó contante y sonante. ¿Se entiende? Bueno, una vez que calculamos las variaciones de todas las cuentas, tenemos que separar aquellas cuentas que efectivamente representan efectivo y aquellas que no son monetarias, es decir, no son dinero en efectivo, sino que son representaciones de efectivo o derechos activos o pasivos que están valorizados. Por ejemplo, los valores negociables. Los valores negociables son instrumentos de intermediación financiera. Pueden ser acciones, pueden ser cuotas de fondos mutuos, pueden ser depósitos a plazo, pero se consideran como valorados en dinero, pero no son dinero propiamente tal. Cuando yo, por ejemplo, compro una acción, que es un valor negociable, la voy a considerar solamente en su representación en dinero como dinero, pero en la práctica es una acción, es un papel, es un instrumento de patrimonio. Y yo puedo vender ese instrumento de patrimonio, y no necesariamente en el valor que contablemente aparece. Si yo tengo un valor negociable y en mi contabilidad aparece por 20.000 pesos, no necesariamente significa que vale en el mercado 20.000. Intentamos a través de los cierres al término de cada año en la contabilidad de que nuestros activos queden a valor de mercado. Pero ese valor de mercado es efímero, dura un instante, dura el día en que lo valoricé, al otro día perfectamente ya puede haber cambiado de valor. ¿Cuánto van a costar mis acciones, las acciones en las cuales yo invertí y luego quiero vender? ¿En cuánto las debiera vender? En el valor de mercado. ¿Cuál valor de mercado? El que me paguen por ella. No sé cuánto me irán a pagar. Puede que a las 9 de la mañana, cuando abrió el mercado de valores, la acción estaba en 20.000, pero ya a las 10 podría estar en 19.000 o en 21.000. Por lo tanto, estos valores son temporales. Es una valoración de un momento. Por eso se dice que el balance es una foto del instante. ¿Ya? Entonces, los valores negociables no son efectivo 20.000 pesos, sino que es una representación, una valoración a un momento determinado. Pero la caja, que dice que tiene 20.000 pesos, ¿puede tener una cifra distinta en 10 minutos más si yo no moví un peso de la caja? No, porque son pesos. Y los pesos valen siempre lo mismo. 10 lucas siempre van a ser 10 lucas. Ahora, que esas 10 lucas valgan más o menos que el día anterior, eso ya es un problema de poder adquisitivo, eso ya es un problema de IPC. Si aumentaron los precios, claro, las 10 lucas ahora me sirven menos porque puedo comprar menos cosas. Pero si bajaron los precios,
Las 10 lucas ahora son más que antes, porque puedo comprar más cosas con las mismas 10 lucas, pero siguen siendo 10 lucas, no dejan de ser 10.000 pesos. ¿Ya? Por eso, a las cuentas que representan efectivo, se le llaman efectivo, y no representaciones de efectivo o no monetarios. A estos se les conocen como cuentas monetarias, porque representan la moneda, tal cual, no valen ninguna otra cosa más que lo que dice ahí. Pero esta otra, por ejemplo, o los clientes, las mercaderías, esas no son cuentas monetarias, son cuentas no monetarias, que yo valorizo para presentarlos en mi contabilidad. Pero no necesariamente valen exactamente lo que yo digo, porque puede cambiar. El valor negociable basta con que el valor de la acción suba y esto es más plata. Basta con que el valor de la acción baje y esto es menos plata. Pero en mi balance quedó a 20 lucas. ¿Ya? Por eso, estas cuentas, las cuentas no monetarias, son las que yo controlo desde el punto de vista del flujo. Pero las cuentas monetarias las considero stock, las considero inventario. ¿Cuánto dinero tengo contante y sonante? Ah, mira, en el 2016 tenía 120.000 pesos. 40 en caja y 80 en el banco. Eso es 120.000 pesos y no es ni más de 120 ni menos de 120. En el año 2017 ahora tengo 70.000 pesos. Este es el saldo inicial del año 2017 y este es el saldo final del año 2017. Entonces, ¿qué le pasó a esta empresa? Desde el punto de vista del flujo neto de efectivo, ojo, la sumatoria de todos los flujos, flujo operacional, flujo de inversión y flujo de financiamiento, esta empresa pasó de tener 120.000 a tener 70.000. En otras palabras, disminuyó su flujo de efectivo en 50.000 pesos. ¿Cómo se explica esa diferencia? Esos 50.000 pesos, que es la variación total aquí, tiene una sola diferencia, ¿eh? Hay 200 pesos ahí de variación. ¿Qué serán esos 200 pesos? ¿Por qué tenemos 200 pesos de variación? Me molesta esto. Una muevo para allá, para acá. Ahí. ¿Qué serán esos 200 pesos de variación que tengo aquí? Es la diferencia. Dígame. No, no, nada. Sí o no. Ah, ya. ¿Sigo o no? Es la diferencia entre las fuentes y los usos. ¿Ven? Estos son los 50.200 pesos que están ahí. ¿De dónde salen estos 50.000? Es la variación total que hay entre los usos y las fuentes. ¿Ya? Si yo tomo los usos de efectivo que están asociados al activo, más o menos los usos de efectivo que están asociados a los pasivos y el patrimonio, la sumatoria de ambos se conoce como el total de usos de efectivo. Y lo mismo respecto de las fuentes. Si tomo las fuentes que se originaron en los activos y le sumo las fuentes que se originaron en los pasivos y el patrimonio, la sumatoria total es el total de fuentes de el periodo. Luego la diferencia entre la fuente y los usos me da la variación neta. Y esa variación neta es la que yo llevo allá. Esa variación neta debiera ser similar a la diferencia entre el efectivo y efectivo equivalente de ambos periodos. El saldo inicial del año 2017 y el saldo final del año 2017. ¿Todos entienden por qué me refiero como saldo inicial del 2017 al balance del 2016? Si alguien no lo entiende, dígame al tiro. Quedó claro, profe. ¿Todos lo entienden? Perfecto. ¿Cuál es el saldo inicial de las mercaderías del año 2017? 30.000. Muy bien. Estamos claritos.
30.000, que es el saldo final del año 2016, es el saldo inicial del año 2017. ¿Y cuál es el saldo final de los PPM del 2017? 1.200. 1.200, que es el saldo según balance del 2017. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, yo los movimientos de efectivo no los meto dentro del flujo de efectivo, sino que lo uso para comparar. Tomo el saldo inicial de efectivo, le sumo y le resto el flujo neto y tengo que llegar al saldo final de efectivo. ¿Estamos? Si lo ponemos matemáticamente, vamos a decir que el saldo final del efectivo y efectivo equivalente, porque en realidad esa es la terminología, efectivo y efectivo equivalente. ¿Qué se entiende por efectivo y efectivo equivalente? Todas las formas de efectivo que pueda tener una empresa. Una empresa tiene caja operacional, banco, fondos fijos, libretas de ahorro de uso inmediato. Todo eso es equivalente del efectivo. No estamos hablando de efectivo propiamente tal, sino que cosas que tienen la misma característica del efectivo. ¿Cuál es la característica del efectivo? Es que es líquido, que yo lo tengo en el momento en que lo necesito. Por ejemplo, la caja operacional es el efectivo que la empresa mantiene en dependencias de la empresa, en una caja fuerte, en una caja recaudadora, la que maneja el cajero, etc. Ese dinero lo tiene para acceso permanente, sí, incluso está en efectivo ahí mismo. Pero la plata que tiene en la cuenta corriente es efectivo de disponibilidad inmediata, ¿o no? Sí, también es un efectivo de disponibilidad inmediata. Un poquito más engorroso, va a tener que o girar un cheque, o hacer una transferencia, o ir a retirar plata del cajero electrónico, o ir con un cheque al banco y cobrarlo por ventanilla para que esto sea efectivo. Pero como es un pequeño trámite, se entiende que es efectivo, equivalente al efectivo en billete y moneda. Un dinero que está en una cuenta de ahorro de libre disponibilidad, en un banco, ¿es efectivo o no es efectivo? Al igual que la plata en la cuenta corriente, hay que hacer solo un trámite que demora nada para poder tener el dinero. Distinto el caso, por ejemplo, de un depósito a plazo en un banco, porque tal vez ese depósito a plazo tiene restricciones para retirarlo. Por ejemplo, si yo tomo un depósito a plazo a firme por 30 días, yo meto el dinero al banco y no puedo sacar ese dinero hasta 30 días más, a menos que esté dispuesto a renunciar a las ganancias e intereses que están asociados al depósito a plazo. Y ahí yo no puedo estar diciendo, no, mira, si es lo mismo que tener la plata en la cuenta corriente. No, porque en el depósito a plazo hay un costo de oportunidad, es la tasa de interés de tener la plata en el depósito. Al término del periodo voy a tener el capital que puse más los intereses que gané. Entonces, si yo los tengo valorizados a valor futuro, cosa que no debiera hacer, pero si es que lo hice y metí 1.000.000 de pesos en un depósito a plazo, con la esperanza o con el compromiso del banco, porque estas son tasas seguras, de que al término de 30 días voy a recibir 1.010.000 pesos, entonces esos 10.000 pesos existen sí, solo sí, yo estoy dispuesto a aguantarme los 30 días. Porque si no me aguanto los 30 días, el banco me va a devolver el 1.000.000 de pesos nuevos. ¿Por qué no me va a dar los 10.000? Porque no estuvo el tiempo que tenía que estar para que ganara los 10.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, el efectivo y efectivo equivalente está compuesto por todos los tipos de dinero que tiene la empresa de libre disposición y que puede sencillamente con un trámite o sacarlo de la caja, lo tiene a su disposición. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que tenemos un saldo final de efectivo y efectivo equivalente, y supongamos que tenemos lo que estaba acá. Tenemos S más S. Ese es nuestro saldo final, 70.000 pesos. ¿De dónde salieron esos 70.000 pesos? Ah, es que yo tenía un saldo inicial
de efectivo y efectivo equivalente. ¿Dónde obtengo el saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente? Del De la balance. contabilidad de banco del año anterior, profe, del año 2016. Exactamente, del balance del año anterior. Esto mismo, S más S. Con este dinero yo comencé el año. ¿Y qué hice con este dinero? Ah, bueno, mira, operacionalmente generé o disminuí ese flujo. El flujo operacional del año 2017 es la sumatoria de esto. Flujo operacional fueron 59.100 y fueron positivo o negativo. Mira, entraron 93.400 y salieron 34.300. Por lo tanto, es un flujo positivo. Entró dinero. Adicionalmente, por las actividades de inversión realizadas al interior de la empresa, generé un flujo, en este caso, negativo. ¿Por qué negativo? Porque entraron por inversiones 10.200, pero salieron por inversiones 151.500. Por lo tanto, esto es un flujo de salida de efectivo durante el periodo. Y además, entre créditos solicitados y pago a los mismos créditos, o también conocido como el flujo de financiamiento, durante el periodo generamos 29.500. Y un flujo positivo, ¿por qué? Porque fue más la plata que pedimos prestada que la que pagamos. Pedimos prestado 40.000 y pagamos 10.500. Por lo tanto, tengo un flujo positivo de ingreso por 29.500. Luego, la sumatoria de esto, lo que tenía, más lo que entró por operación, menos lo que salió por inversión, más lo que entró por financiamiento, hace 67.300 pesos. Ah, pero ojo, mira, ¿qué pasó? Si tu flujo final no son 67.300, tu flujo final fueron 70.000. Y aquí tenemos una diferencia. Una diferencia de 2.700 pesos. ¿Qué son esos 2.700 pesos? El flujo neto, flujo operacional, más flujo operacional. Ah, ahí está. El flujo operacional más el flujo de inversiones más el flujo de financiamiento me da un flujo neto de 45.200. Y acá yo tengo, a ver, ¿sume mal? O, vamos a sumar solamente el flujo. Flujo operacional, flujo de inversión, flujo de financiamiento. 52.700 pesos. Sí. Profe de operacional puso el saldo de arriba, los 59.100, no los 66.600. Ah, perfecto. Toda la razón. Muchas gracias. Flujo operacional. Es el flujo operacional. 66.600. ¿Ya? Vamos a hacer aquí ahora la suma como corresponde. Ahí sí. Entonces, tenía 80.000 más los flujos operacionales, más de inversión, más de financiamiento. Entonces ahora tengo que tener 74.800 pesos. Ah, pero tengo 70.000. ¿Qué pasó con esos 4.800 pesos? ¿A qué corresponden? Bueno, aquí viene la explicación. Flujo operacional más flujo de inversión más flujo de financiamiento me hace el total de flujos de 45.200 pesos, que son estos, un flujo negativo, es más la plata que salió que la que entró, más el saldo final de efectivo, eso me da 74.800. Pero resulta que en la contabilidad yo tengo, según el balance, yo tengo 70.000.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo 74.000? Me faltan 4.800 pesos. ¿De dónde salen esos 4.800 pesos? Ah, porque tengo un problema con, uno, la utilidad. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ya, pero esa utilidad te significó que los ingresos fueron en efectivo y los gastos en efectivo, o son utilidades devengada. En otras palabras, ingresos percibidos o devengados y egresos o gastos percibidos o devengados. La verdad no lo sé. ¿Y tengo cómo saberlo? Sí, claro, tendría que hacer un análisis de todo lo que vendí en efectivo y de todo lo que quedó por cobrarse en efectivo, y un análisis de todo lo que gasté en efectivo y todo lo que gasté pero que no he pagado, que lo estoy debiendo. Ah, sí, eso se puede hacer, no es tan complicado. Eso se conoce como el estado de flujo indirecto. Pero ¿por qué no lo hago más fácil? ¿Por qué no saco la diferencia total que existe entre los usos y las fuentes y veo cuánto es la variación neta? No el flujo neto, sino que la variación neta entre flujo y fuente, sin clasificarlo por tipo de flujo. Y esa variación neta es esta, que son las fuentes menos los usos. Como las fuentes fueron menores que los usos, quiere decir que yo ocupé 50.200 pesos. A la utilidad del ejercicio, le quito esa fuente y le sumo el saldo inicial y tengo que llegar al saldo final. En otras palabras, a la utilidad, que en este caso fueron 5.000 pesos, si no me equivoco, ¿sí? A la utilidad del ejercicio, que fueron 5.000 pesos, yo le sumo o le resto la variación neta. Variación neta, total. No me interesa si es de inversión, si es de operación o es de financiamiento, sino que es diferencia entre fuente y uso. Y esa diferencia entre fuente y uso fue 50.200 pesos. Entonces, entre estos dos ahora, ¿cuánto tengo? Tengo 45.200 pesos. Y mi saldo inicial, en este caso, el saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente, que es la sumatoria de los 20 más los 50, perdón, es el saldo final. El saldo inicial es 40 más 80. Luego, a este total, debería equivalerme mi saldo final de efectivo. 74.800 pesos, menos el ajuste, S más S, ahí está, mi saldo final de efectivo. ¿Estamos? ¿Qué muestra el estado de flujo efectivo? ¿Qué pasó entre el saldo inicial y el saldo final de la empresa? Yo sé que entre estos dos hay 50.000 más ajustes. ¿Cómo se componen? Se componen por el saldo inicial, más el flujo operacional, menos el flujo de inversión porque es negativo, más el flujo financiero, 74.800, me faltan 4.800, esos 4.800 se ajustan desde aquí. Son la utilidad más la variación neta más el saldo inicial. 74.800 menos los 70 hasta los 4.800. Si le quito ese ajuste, llego al saldo final. ¿Se entiende? Y lo pruebo a través del método indirecto. Este es el método indirecto sencillo. El método indirecto son 74.800, el diferencial de efectivo me da los 70.000. Y eso es el estado de flujo efectivo, no es ninguna otra cosa más. Y se calcula de esa forma, comparando los saldos por año, clasificándolo entre fuentes y usos, y clasificándolo finalmente de qué tipo de flujo es. Si es de inversión, es operacional o es de financiamiento. ¿Ya? Y siempre la depreciación no significa plata en efectivo ni tampoco entrada o salida de dinero.
sino que es solamente un ajuste contable. La depreciación no es un gasto propiamente tal, sino que es el reconocimiento de la pérdida de valor del activo producto del uso, transcurso del tiempo u obsolescencia técnica. Por eso siempre se considera un ajuste. ¿Bien? Miren esto. Aquí tengo la situación, ahí está, la situación de una empresa. Ah, pero me faltó. Trabajemos solamente con los activos. Si yo tengo que determinar la diferencia entre esto, entonces digo el año actual versus el año anterior. Y saco las diferencias. Entonces, en el caso de el disponible, dijimos que este era un valor monetario, disponible en la sumatoria de cajas, fondos fijos, caja chica, fondos en la cuenta corriente o saldo en la cuenta corriente, etc. Lo que le llamamos efectivo y efectivo equivalente. Por lo tanto, esto no es ni fuente ni uso, esto es un dato contra el cual me voy a cuadrar. Vendría siendo la variación neta del efectivo entre un año y otro. ¿Ya? Pero las inversiones financieras son flujos operacionales, flujos de inversión, que representan efectivo. Y en este caso es una diferencia negativa. ¿Por qué? Porque en el año 2020 yo tenía 125 millones de pesos, estos son miles de, estos vendrían siendo millones, serían 125.850 millones de pesos. Y ahora tengo 85.624 millones de pesos. ¿Qué significó eso? Que entró o salió dinero en inversiones. Salió dinero, invertí. Por lo tanto, es un uso. Y como es un uso, lo tengo que clasificar en los usos. ¿Qué tipo de flujo fue? Un flujo de inversión. Entonces lo mantengo como inversión. Luego, clientes. Comencé el año con 32.658 millones y ahora tengo 338.951 millones. Que lo que es una fuente o un uso de equivalencias del efectivo. Uso. Es un uso. Por lo tanto, lo considero como dinero que se usó, y en este caso es operacional. Los clientes son del negocio. Las existencias, tenía 13.254 millones y ahora tengo 225 millones. La variación neta es de 13.029, disminuyó. ¿Qué es lo que es eso? ¿Una fuente o un uso? Fuente. Es una fuente. Muy bien. Entonces lo considero acá como fuente. ¿Y es de qué tipo? ¿Es de inversión? ¿Es de operación? ¿O es de financiamiento? Operacional. Operacionales. ¿Para qué son las mercaderías? Son para venderlas. Operacional. Luego tengo el impuesto por recuperar. Tenía 253 millones de pesos por recuperar y ahora tengo 5.650 millones por recuperar. ¿Eso es una fuente o es un uso? Fuente, profe. Ah, ¿por qué fuente? ¿No le estaría entrando dinero con ese impuesto a recuperar? Pues no lo recuperemos, todo lo contrario. Ya. Aumenté. Es lo mismo que las cuentas por cobrar. Sí. Es una cuenta por cobrar, pero contra el fisco. Por lo tanto, en vez de recuperarla, todo lo contrario, aumenté lo que tengo que recuperar. Por lo tanto, es un uso. ¿Y de qué tipo es? Los impuestos nacen de las operaciones del negocio. Este es el IVA principalmente. Y los pagos previsionales mensuales, los PPM. Por lo tanto, es operacional.
Las propiedades, fíjense, tenía 1.548.565 millones de pesos. Perdón, 1.558.565 millones de pesos. Y ahora tengo solo 980.500 millones. ¿Qué fue lo que hice? ¿Invertí o desinvertí? ¿Entendió? Vendí. Muy bien. Y por lo tanto es una fuente o un uso. Un uso. Es una fuente. No. Vendí propiedades y recibí platita a cambio. Me entró billete en efectivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, Ah, ya. es una fuente de efectivo. ¿Y aquí de qué tipo es? Estamos hablando de propiedades, Inversión. estamos hablando de bienes raíces. Es de inversión. Es un flujo de inversiones. ¿Ya? Igual que este otro, de inversión. ¿Y por qué lo pusimos en uso? No, pues esto es una fuente, porque si tenía 125 y ahora tengo 85, quiere decir que vendí. Entonces esto que pusimos ahí tenemos que ponerlo acá, porque es una fuente. Ahí sí. Entonces lo mismo, es de inversión, no es operacional. Luego, las maquinarias. Tenía 114.478 millones y ahora tengo 150.600 millones. ¿Qué sucedió? Invertí o ¿Compró maquinaria? desinvertí. Más fuerte. ¿Compró maquinaria? Compré maquinaria. ¿No? Por lo tanto, ¿es un uso o una fuente? Uso. Es un uso. Muy bien. ¿Y de qué tipo es? ¿Inversión? Inversión. Los vehículos. Tenía 22.541 y ahora tengo 38.620. ¿Invertí o desinvertí en vehículos? ¿Invirtió? Invertí. Y por lo tanto es un uso. Y es de inversiones. Luego, los activos en leasing. Tenía 123.548 y ahora tengo lo mismo. La variación es cero, por lo tanto aquí no hay nada. Inversión en empresa relacionada. Esta es compra de acciones de otra empresa en una cantidad tal que la empresa inversionista, en este caso nuestra empresa, se está volviendo en controladora o tiene al menos influencia significativa sobre la empresa sobre la cual invirtió. Tenía 22.500 millones y ahora tengo 15.600 millones. ¿Invertí o desinvertí? ¿Desinvirtió? Desinvertí. Y por lo tanto es una fuente o un uso. ¿Una fuente? Es una fuente. Muy bien. Y también es de inversión. Gracias. Me ahorro pedirle que apagara el micrófono. Y en otras sociedades lo mismo, son inversiones de acciones, pero sin control, sin influencia significativa. ¿Invertí o desinvertí? ¿Invirtió? Invertí. Entonces, por lo tanto, es una fuente, un uso. ¿Un uso? Es un uso. De inversión. ¿Estamos? Y esa es la lógica. Eso es lo que hay que ir haciendo. Luego, si yo Profe, trabajara, dígame. ¿las diferencias negativas siempre van a ser fuente y las positivas uso? ¿O No fue una necesariamente. coincidencia? No necesariamente. En los pasivos se va a encontrar con que no por el hecho que sea un saldo negativo significa que sea una fuente. Y yo al revés, podría decir, en vez de decir este menos este, podría haber dicho al revés, podría haber dicho este menos este. Y me va a dar el mismo resultado, pero negativo. Entonces, ahora podríamos decir que los negativos son usos y no fuentes. Entonces, no se confíe en ese signo no significa nada. ¿Ya? Que sea positivo o negativo es que aumentó, disminuyó nomás, pero no es que sea una fuente o un uso. ¿Estamos?
Y lo mismo acá, entonces ahora yo puedo comparar desde el punto de vista de los activos. ¿Cuántos fueron las fuentes? 638.220. ¿Cuántos fueron los usos? 369.460. Desde el punto de vista de los activos, ¿la empresa aumentó o disminuyó el flujo de efectivo? Aumentó el flujo de efectivo en 268.760 millones de pesos. ¿Se entiende? Ahora hago lo mismo para las de pasivo y los clasifico si son de inversión, si son operacionales o si son de financiamiento y vuelvo a calcular la diferencia y tengo la diferencia neta del periodo. Luego los clasifico, operacional, de inversión, de financiamiento, le agrego el saldo final y debiera llegar a el saldo inicial. O al revés, al saldo inicial le sumo, le resto los flujos de inversión, de operación, de financiamiento y tengo que llegar al saldo final. Si no me cuadra, significa que en el resultado no todo fue efectivo. Este que está aquí es el que les va a dar el dolor de cabeza. Porque el resultado ustedes no saben si eso fue flujo efectivo o no. Porque ustedes cuando venden, pueden vender al contado o pueden vender al crédito. ¿Cómo separan lo que era contado y crédito? No tienen cómo saberlo desde el balance. Tendrían que hacer un flujo de efectivo, pero por el método indirecto. Tomar todas las cuentas del estado de resultados y ver cuáles efectivamente significaron movimientos de efectivo. Y eso es más fácil tomando la diferencia neta y sumándosela o restándosela a la utilidad del ejercicio, y con eso obtienen el flujo operacional neteado, NIM. ¿Ya? Y eso es el ejercicio completo, se los voy a subir al Educando para que lo tengan. ¿Ya? Consultas. No, profe, quedó todo claro. ¿Quedó claro? Perfecto. En Educandos, les voy a terminar de subir el ejercicio, que lo estaba haciendo acá, pero no alcancé. Guía de ayudantía, problema 1. Pero se los voy a terminar, se los voy a desarrollar y se los voy a subir. ¿Ok? Sí. Y el próximo martes, los que sean de la sección B están invitados, vayan a la clase del martes, solamente vamos a hacer ejercicios. Y vamos a terminar este ejercicio de flujo efectivo que quedó a la mitad y vamos a hacer el estado de cambio en el patrimonio neto, completo. Ya, profe. Y el miércoles vamos a ver ejercicios de propiedades, planta y equipo y ejercicios de leasing y leaseback. ¿Bien? Ya, profe. Vale. Lo dejamos hasta aquí porque ya estamos pasados. Nos vemos el martes en la sala de clase. Ah, de veras que ustedes lo quieren online. Entonces, online. Igual, la otra sección no cabría si lo hacemos en la sala. Ah, de veras que el martes es una sala chica. Sí. Sí. Ya. Que estén muy bien, chiquillos. Buen resto Chao, profe. de Profe, muchas gracias. Chau, chau. Chao.